La música estaba alta, las luces bailaban por las paredes, los vasos tintineaban y las carcajadas estallaban en oleadas. Livia se apoyó contra la pared de la sala como quien busca un refugio invisible. Al otro lado, el brindis en coro para Bianca, su cuñada, brillaba como fragmentos de un espectáculo ajeno. La casa estaba llena de los viejos amigos de Ottavio, los mismos que lo acompañaban desde la adolescencia y que, en su cabeza, valían más que cualquier promesa reciente. Era la fiesta de Bianca. Y, ironía que dolía como una espina clavada, también era el cumpleaños de Livia. Nadie parecía recordarlo. Acomodó el vestido ya arrugado de tanto ir y venir con bandejas. Los pies le latían, la espalda ardía, y aún así, parecía que el mundo entero descansaba cómodamente sobre sus hombros. La pregunta golpeaba, insistente, ¿alguien se dará cuenta? Una respuesta fría recorrió su nuca, no, nadie. Ottavio reía a carcajadas, con un brazo sobre los hombros de dos amigos ruidosos. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Livia, fue apenas un roce, corto, rápido, descartable, y luego volvió a ostentar esa sonrisa que nunca le pertenecía cuando estaba sobrio. En un rincón, dos invitadas cuchicheaban, sin el menor cuidado de esconder la mueca en sus labios. ¿De verdad es ella la esposa de Ottavio? ¿En serio? Pensé que era la que hace la limpieza. Las palabras entraron en sus oídos como pedazos de vidrio. El rostro de Livia se encendió. Intentó transformar la rabia en ocupación, tomó una bandeja con vasos de refresco y empezó a servir como si nada. Un resbalón, el piso liso, el peso mal repartido, y todo cayó. El estruendo del vidrio al romperse se expandió como una ola. El salón, antes ruidoso, quedó congelado en un silencio expectante. Bianca se giró, el mentón levantado, la lengua afilada como una navaja. No eres capaz de hacer nada bien, ¿verdad, Livia? Las miradas la atravesaron como agujas. Livia se agachó, recogió los pedazos, contuvo las lágrimas que empujaban la represa de su orgullo. No les daría ese gusto. No allí. No de esa manera. Fue entonces cuando Ottavio se acercó. Por un segundo, el mundo retrocedió y ella creyó que él la ayudaría. Tal vez una mano tendida, un trapo, ven, no pasa nada. Pero la sonrisa de él no traía consuelo, solo teatro. De hecho, dijo, proyectando la voz, yo también tengo un regalo para ti, mi brujita. Ella se detuvo. Un hilo de esperanza intentó respirar. Quizás, esta vez. Él sacó una escoba de detrás del sillón, la levantó como un trofeo y, con esa crueldad que solo divierte a quienes aplauden complacientes, anunció. Aquí tienes, Livia. Tu nuevo vehículo. Ya puedes salir volando. La sala estalló. Risas, aplausos, silbidos. Livia sostuvo la escoba, y la madera le pareció más pesada que el ridículo. Algo se acomodó dentro de ella, no era debilidad. Era fuego. Un fuego antiguo, que hasta entonces ardía oculto, como brasa bajo las cenizas. Sin decir una palabra, comenzó a barrer. Primero los pedazos de vidrio, luego el suelo, después cada rincón de polvo que pudiera encontrar. Las risas fueron apagándose, cortas, nerviosas. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien. Livia siguió adelante, en silencio, como quien carga una decisión inmensa. Al levantar la mirada, sus ojos se detuvieron en el pastel, un monumento azucarado preparado para Bianca, lleno de flores de glaseado y brillo falso. Livia se plantó frente a la mesa. La sala entera contuvo la respiración. Alzó la escoba como un bastón. Y, con la fuerza acumulada de años tragados en silencio, descargó el golpe. El pastel se desplomó. El glaseado voló por el aire, los gritos desgarrados cortaron la música, y un gran pedazo se deslizó por el borde de la mesa como si llorara. Bianca se llevó las manos al cabello cubierto de crema. Mi pastel. Estás loca. Ottavio dio un paso al frente, el rostro encendido de rojo. ¿Perdiste la cabeza? Pero Livia acababa de encontrarla. Soltó la escoba, abrió camino entre las miradas incrédulas y se fue.
La puerta se cerró de golpe, y el aire de la calle le llenó los pulmones como si fuera la primera bocanada después de años bajo el agua. En la acera, un autobús se acercaba, las luces altas cortando la noche. Ella subió. Se sentó en el asiento del fondo, se abrazó a sí misma, y las manos empezaron a temblar solo cuando comprendió que, al fin, estaba lejos. Una risa breve, casi un sollozo, se le escapó sin permiso. La fiesta seguía resonando en su cabeza, el sarcasmo, la escoba, el pastel destruido, pero, por encima de todo, estaba el alivio. Me fui. El autobús recorrió la ciudad, pequeños mundos desfilando por la ventana. Cuando bajó, el viento frío le mordió los brazos. Una plaza, bancos de cemento, árboles alineados. Livia sacó el celular del bolsillo con dedos inseguros y llamó a Valeria, la amiga que le quedaba de los tiempos en que todavía se recordaba a sí misma. ¿Livia? La voz de Valeria llegó cálida, sorprendida. ¿Dónde estás? En una parada de autobús, cerca de la plaza del Mercado Viejo. Yo me fui de casa. Quédate donde haya gente. Voy ahora mismo a buscarte. Los minutos se estiraron como goma. El cuerpo le temblaba por el viento y por lo que el viento arrastraba, el vacío y la certeza de que algo enorme acababa de empezar. Cuando los faros del coche de Valeria iluminaron la plaza, las piernas de Livia casi cedieron. Abrazo fuerte, puerta abierta, cinturón abrochado, silencio respetuoso. En casa, Valeria preparó té, una manta y un sofá con almohada que se sentía como un regazo. Quédate el tiempo que necesites, dijo, colocando la taza entre las manos frías de Livia. Aquí estás, a salvo. A la mañana siguiente, el celular vibró insistentemente. Era Ottavio. Livia contestó, porque aún no sabía decir que no. No vuelvas a poner un pie aquí. ¿Me oyes? Nunca más. Por tu culpa se rieron de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de esto, Livia. Te lo juro por todo, te vas a arrepentir. La voz de él estaba cubierta de un odio espeso. Ella cortó la llamada. Se quedó mirando la pantalla negra como quien asiste a un duelo. Y, tal vez por primera vez, comprendió que el miedo tenía otra cara, la libertad. No fue fácil. La ciudad tiene ojos para el espectáculo y la espalda para la necesidad. Livia repartió currículos, pidió en los comercios, insistió. La tarjeta arrugada de un gerente abrió una puerta estrecha, una lavandería industrial que prestaba servicio a hoteles. El trabajo era duro, repetitivo, pero la rutina ayudaba a dar forma a los días. Llegaba temprano, el vapor en el rostro, el ruido de máquinas que parecían hablar un idioma metálico. Por la noche, tomaba el autobús, dormía con la frente apoyada en el vidrio, se bajaba 2 paradas antes para caminar y enfriar los pensamientos. Con el primer sueldo, alquiló una casita sencilla, 2 cuartos, paredes manchadas, un grifo que lloraba sin descanso. Para muchos, no era nada. Para ella, era territorio. El inicio de una vida con nombre propio. Valeria apareció con un rodillo de yeso y la determinación de quien sabe pintar el mundo a fuerza de voluntad. Conozco a alguien de confianza para arreglar las paredes y revisar la parte de cañerías, dijo. Es buena gente. Se llama Cayo. Cayo llegó una tarde de nubes pesadas, el sol jugando a esconderse detrás de una cortina gris. Tenía hombros anchos, ojos de quien ya ha visto tormentas y aún así planta jardines. Observó las paredes, anotó cosas en un cuaderno, probó la presión del agua, levantó pisos, midió huecos, ajustó expectativas. Hablaba con calma. 2 días y te lo dejo todo respirando de nuevo, prometió. Esa canilla va a dejar de llorar, las paredes van a quedar lisas y vas a sentir que esta es de verdad tu casa. Una paz extraña se posó sobre Livia. Cuando él le extendió una tarjeta, ella la recibió con gratitud. La duda vino después, acompañada de vergüenza. Yo, no leo muy bien. No tuve oportunidad. ¿Podrías escribir el número aquí, en un papel más grande? Los ojos de Cayo no juzgaron. Claro. Y, si quieres, lo puedo guardar en tu celular para que sea más fácil. Y lo guardó, con una delicadeza que no se aprende en ningún lado.
Al día siguiente, Cayo volvió acompañado. Un chico de cabello castaño, sonrisa tímida y zapatillas con rayones blancos. Este es Lucas, mi hijo. Tenía una hora libre en la escuela y quiso venir a ayudar. Hola, saludó Lucas, curioso con todo. Mi papá dice que esta canilla pelea con todo el mundo. Yo voy a hacerme amigo de ella. Livia rió sin darse cuenta de que estaba riendo. De pronto, el ambiente se volvió ligero. Entre mano de pintura y mano de yeso, iban y venían las conversaciones. Livia habló poco, casi nada del pasado. Cayo habló del divorcio, del esfuerzo para pagar la pensión, del orgullo al ver a Lucas armar un robot con chatarra. Siempre quise tener hijos, murmuró ella, sorprendida por la confesión. Pero... El resto de la frase quedó suspendido en el aire, como ropa olvidada en el tendedero que nunca termina de secarse. Tienes tiempo, Livia, dijo Cayo. El tiempo que te negaron, ahora es tuyo otra vez. Fueron 2 días de trabajo bien hecho y de un silencio cómodo. Al final, las paredes respiraban. La canilla cayó. La casa, por fin, la contenía. Hoy, en la plaza habrá un recital chiquito. Nada grande, buena música, panchos malos y gente feliz. Yo, Lucas y unos amigos vamos a ir. Si quieres. No terminó la frase, la dejó flotando hasta posarse en la voluntad de ella. Livia pensó en Ottavio, en la lengua que siempre le mordía cada sonrisa. Pensó en el miedo. Pensó en el cuerpo que tenía que aprender de nuevo a existir. Y respondió. Voy a ir. Las luces de colores, la banda de covers afinada, los juegos inflables, los niños corriendo. Livia caminaba junto a Cayo con un extraño alivio, como quien vuelve a ser persona después de mucho tiempo siendo sombra. Lucas ya había hecho amigos en la fila de las palomitas y negociaba un cambio de figuritas con una seriedad científica. Livia, dijo Cayo, con cuidado, ¿y tu familia? ¿Tienes con quién contar además de Val? Ella demoró un instante. Tengo a mi madre. Está en un asilo desde hace algunos años. Yo, no pude cuidarla. Ni económicamente, ni emocionalmente. La culpa le mordía la punta de cada palabra cada vez que hablaba de eso. Cayo asintió, escuchando con todo el cuerpo. ¿Y, tú, pensaste en estudiar? ¿En aprender a leer como quieres? Livia miró sus propios dedos, los nudillos suaves, las marcas del jabón. Lo pensé. Muchas veces. Pero... Ottavio, tragó saliva, él decía que era una pérdida de tiempo. Que yo había nacido para cuidar la casa y nada más. Cayo apretó los labios, como quien contiene la rabia para no herir una herida ajena. Eso es una violencia, Livia. Ella respiró hondo. Y dijo algo que todavía no había dicho tan claro ni para sí misma. Yo crecí en la casa de la madre de Ottavio, Mirela. Mi madre trabajaba allí, desde que tengo memoria. Sin contrato, sin sueldo. De la casa, ¿sabes? Nosotras vivíamos en un cuartito en el fondo. Cuando ella enfermó y fue al asilo, yo me quedé. Parecía natural. Yo y Ottavio, éramos de la casa. Solo que yo nunca recibí nada. Nunca estudié. Nunca, la voz se quebró, nunca fui dueña de mi propia vida. Cayo guardó silencio por unos segundos que parecieron una hora. Cuando habló, lo hizo sin vacilar. Mañana te llevo al despacho del doctor Álvaro Nogueira. Es mi amigo. Abogado. Te va a explicar con claridad lo que es esto. Y lo que puedes hacer de ahora en adelante. Porque lo que te hicieron tiene nombre, tiene ley, tiene consecuencias. ¿Tú crees que yo tengo algún derecho? Preguntó ella, con la esperanza tímida como una llama recién encendida. Estoy seguro. Dijo Cayo, y su certeza cabía entera en el pecho de ella. El despacho del doctor Álvaro olía a café y a papel nuevo. Hay algo en el orden de los expedientes en los estantes que calma a quienes llegan desde el caos. Escuchó toda la historia de Livia, desde el cuartito del fondo hasta el pastel destruido, desde las prohibiciones de estudiar hasta el regalo, que no lo era,
desde el miedo como rutina hasta el primer no gritado con el cuerpo. No interrumpió, no apuró. Al final, se quitó las gafas con cuidado, las apoyó sobre la mesa y respiró como quien elige las palabras con pinzas. Livia, lo que hicieron contigo y con tu madre tiene nombres: trabajo doméstico análogo a la esclavitud, explotación, privación de derechos. Tú nunca fuiste esposa de Ottavio ante la ley. Eso, jurídicamente, fue una relación de poder, de dependencia y de control. Te mantuvieron en un ciclo para que creyeras que no había alternativa. La había. La hay. Y ahora vamos a abrir esa alternativa. Ella sintió un suelo firme bajo los pies por primera vez en años. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a pedir una medida de protección para que Ottavio no se acerque a ti. Después, vamos a reunir pruebas, mensajes, audios, testigos, recibos del mercado donde comprabas todo sin recibir un salario, cualquier cosa que muestre que la relación era de explotación. Y te voy a pedir una cosa más: terapia. No porque estés rota, sino porque te rompieron. Y eso merece un cuidado profesional para que te reconstruyas como tú quieras. Livia asintió, con lágrimas que no pedían disculpas. Cayo le apretó suavemente el hombro, y ese gesto simple pareció prometerle una temporada entera de primaveras. La terapia abrió puertas que ella ni sabía que existían. Al principio llegaba y hablaba de los demás, de las tareas, de cómo cada persona de la casa respiraba más fuerte que ella, de cómo el silencio le atascaba la garganta. Poco a poco, empezó a hablar de sí misma. Del miedo a preguntar, del sobresalto por desear, de la vergüenza de no saber leer un cartel de autobús. Lloró al escribir, por primera vez, su propio nombre en una hoja en blanco, con letras torcidas que parecían recién nacidas. L.I.V. Ya lloró también por todo lo que le habían robado: el derecho al error, al cuaderno lleno de garabatos, al quiero, al no quiero. Por las noches, después del trabajo en la lavandería, buscó una clase de educación de jóvenes y adultos. Se sentó en el primer pupitre con la valentía de quien enfrenta un océano. Descubrió sonidos, sílabas, significados. Descubrió que las palabras que antes eran muros ahora eran puertas. Empezó a leer etiquetas, carteles, contratos. Mientras tanto, el proceso seguía su curso: declaraciones de vecinos que recordaban a Livia cargando bolsas, limpiando baños sin salario, pasando años sin una moneda en el bolsillo, capturas de mensajes de Mirela: Livia, recoge las alfombras del tendedero antes de que llueva, trae el café de Ottavio ahora, audios, entre ellos, uno que Valeria había grabado en una llamada donde Mirela amenazaba: si sigues con esta tontería, voy a convertir la vida de tu madre en ese asilo en un infierno. El archivo parecía desprender hielo. El doctor Álvaro sostuvo todos los hilos con una precisión que reconfortaba. Ya tenemos lo suficiente. ¿Estás lista?, preguntó, en la víspera de la audiencia. Livia miró sus propias manos. Ya no temblaban. Sí, estoy lista. El juzgado tenía ecos y pasos de suelas duras. Livia entró en la sala y se sentó donde el abogado indicó. Cayo se quedó algunos bancos más atrás, con Lucas, en camisa social que odiaba ponerse, pero que esa mañana vestía como si fuera una armadura de adulto. Mirela entró con una ropa que gritaba opulencia. Ottavio venía justo detrás, pálido e inquieto, el mentón tenso de quien ya no tiene público que lo aplauda. La jueza, la doctora Elena Brandao, ajustó las gafas, leyó nombres, explicó los procedimientos. El doctor Álvaro comenzó su exposición con la calma de quien sabe el peso de la palabra justa. Relató la historia sin adornos, presentó las pruebas como quien dibuja un mapa, ofreció el audio como quien enciende la luz. Cuando el archivo sonó en la sala, el silencio se volvió algo concreto. La voz de Mirela retumbó cortante: si sigues con eso, voy a convertir la vida de tu madre en el asilo en un infierno. El hielo recorrió la espalda de todos. Mirela intentó defenderse, tropezó con su propio nervio. Yo cuidé de ella y de la madre. Les di techo. Les di comida. Si no fuera por mí. Usted dio cadenas disfrazadas de gratitud, respondió el doctor Álvaro, firme. Y mantuvo a 2 mujeres sin salario, sin estudio, sin autonomía. Eso no es caridad. Es un delito.
Otavio se levantó de golpe, la voz temblando en un intento desesperado de recomponer la máscara. Livia, mi amor, esto es un malentendido. Diles, nosotros siempre cuidamos de ti, lo sabes. Tú. Cuando vio que nada en la expresión de ella cedía, el barniz se derritió. Tú nunca fuiste más que una sirvienta. Te hice un favor. Todo esto es ingratitud. Los ojos de Livia se mantuvieron firmes, como quien por fin aprendió a mirar al mundo de frente. La jueza, la doctora Elena, golpeó el mazo con la autoridad de quien traza, otra vez, una frontera. Por los elementos de la causa, por la prueba contundente, por los testimonios y por el contenido de la grabación, declaro procedente la acción. Condeno a los acusados, Mirela y Otavio, por explotación y mantenimiento de persona en condición análoga a la esclavitud, con las reparaciones civiles correspondientes, además de las medidas penales pertinentes. Decretada la prisión preventiva de ambos, con expedición inmediata de la orden. El murmullo en la sala fue como una ola sorda. Un policía tocó el brazo de Mirela y entonces, sucedió. Ella llevó la mano al pecho, los ojos se le dieron vuelta, el cuerpo se desplomó sobre el suelo pulido. El tumulto se instaló como tormenta. Los paramédicos fueron llamados de urgencia. El tiempo se volvió un animal desorientado. Minutos después, la noticia: Mirela había sufrido un infarto fulminante. Fue trasladada, pero no resistió. Otavio fue llevado entre gritos que mezclaban desesperación y rabia. Mataste a mi madre. Esto es culpa tuya. Escupió, luchando contra las esposas y contra un mundo que ya no le obedecía. Las palabras de él, que un día fueron leyes, ahora eran solo ruido. Cayo se acercó a Livia, sin invadir, sin anunciarse. Puso la mano en su hombro con la delicadeza de quien sabe que la victoria también duele. Hiciste lo que tenías que hacer. Livia respiró. No había euforia, no había espectáculo. Había paz. Por primera vez, real. Los meses siguientes fueron de abismos y de puentes. La indemnización llegó no como un premio, sino como una mínima restitución de todo lo que le había sido arrebatado. El doctor Álvaro la acompañó en cada firma, cada coma, cada inversión prudente. Valeria organizó cuentas, listas, un calendario de cosas simples que ella tenía que aprender. Cayo arregló lo que aún quedaba pendiente en la casita, instaló una repisa para libros que empezaron a llegar sin que Livia recordara cuando había hecho la primera compra. Lucas llevó un cuaderno de tapa brillante, escribió "primer código" en la primera página y le enseñó atajos en el celular con la paciencia de quien convierte la tecnología en afecto. Livia estudió. Terminó la secundaria. Lloró en la graduación como quien recupera un pedazo perdido de su infancia. Entró a la facultad de Derecho con miedo y terquedad, las dos manos apretadas sobre el pupitre para no salir corriendo en la primera clase. Al final del primer semestre, sacó un 9 en Teoría General del Estado y llevó la prueba en la cartera durante semanas, sacándola de vez en cuando para asegurarse de que aquello era real. Cayo estaba siempre allí, no como muleta, sino como compañero. Se declaraba en los detalles, la vianda caliente para las noches de estudio, la ayuda con las lecturas más densas, el silencio cuando ella solo quería escuchar su propio ruido. Una tarde, plantando una ramita de albahaca en la ventana, Livia se dio cuenta de que la casa resonaba con un sonido que nunca había conocido: abrigo. Cuando Cayo le pidió su mano, fue natural como abrir la ventana por la mañana. Se casaron en un patio con lucecitas y un pastel pequeño, pero hermoso, y ella aplaudió cuando el pastelero cambió la boquilla de la manga delante de todos, y rió, y el mundo rió con ella, y no había ningún veneno allí. 2 años después, nacieron las gemelas, Iris y Luna, con ojos grandes y la costumbre de dormir tomadas de la mano. Lucas, ya casi un adulto, pasaba los fines de semana armando experimentos absurdos con las hermanas, haciendo cohetes de botella, explicando la gravedad como si fuera magia. Tú vas a ser científico, decía Livia, con un orgullo que le nacía desde la tierra. Oh profesor, respondía él. Todavía no lo decidí. Pero quiero enseñar a alguien a aprender, desde cero. En el 5º año de la carrera, Livia hizo prácticas en la Defensoría Pública, llegando antes que todos y saliendo de última, con la energía de quien tiene prisa por devolverle al mundo una parte de lo recibido.
Atendió a mujeres que reconocían, en sus palabras, la geografía de su propio dolor. Tomó un caso tras otro, como quien recoge pedazos de historias y los une con ternura. El día que aprobó el examen de la abogacía, Cayo y Valeria llenaron la sala de globos, Lucas colgó una pancarta ridícula y preciosa en la pared, y las gemelas hicieron carteles torcidos con fibrones: mamá, abogada. Y ella ejerció. 10 años. El tiempo es un camino que uno solo entiende mirando por el retrovisor. Ottavio salió de prisión en una de esas fechas que no merecen calendario. Nadie lo contó, o si lo contaron, Livia no quiso escuchar. El pasado, para ella, era una ciudad demasiado lejana como para planear una visita. Pero la vida tiene sus encuentros de esquina. Estacionó el coche frente a un restaurante después de una audiencia cansada y victoriosa. Bajó para recoger un pedido, coxinas para las gemelas, que habían convertido el entrenamiento de vóley en un ritual culinario. Al cruzar la vereda, vio a un empleado barriendo la entrada, con movimientos repetidos, casi mecánicos. Una escoba. Ottavio levantó el rostro. Por un instante, no creyó lo que veía. El uniforme gastado, el sudor en la frente, la mirada cargada de un hambre que nada tenía que ver con comida. Livia, dijo, con las sílabas tropezando. Corrió hacia ella como quien corre detrás de un sueño que siempre escapa. Sabía que un día íbamos a encontrarnos. Yo cambié. Pagué por lo que hice. Podemos empezar de nuevo. Te extraño. Yo. Ella lo observó como se observa una tormenta desde dentro de casa, con la ventana cerrada. Serena. Clara. Entera. No, respondió, simple, completo, inapelable. Yo te hice quien eres. Escupió él, herido en el lugar donde la arrogancia se convierte en miedo. Deberías agradecerme. Sin mí, tú seguirías. ¿Prisionera? ¿Invisible? ¿Esclava? Completó ella, sin alzar la voz. Yo me convertí en quien soy a pesar de ti, no gracias a ti. Y el gracias se lo digo a mí, a mi valentía, y a las personas que estuvieron a mi lado cuando tú querías verme de rodillas. No te debo nada. Ottavio se quedó allí, quieto, la escoba inclinada en un ángulo torpe, los labios entreabiertos como quien pierde la palabra que sostenía su mundo. Livia regresó al coche sin prisa, acomodó la caja de coxinas en el asiento, se ajustó el cinturón. Antes de encender el motor, miró por el retrovisor y vio al hombre encogerse en su propio cuerpo. En su pecho había una serenidad que ya no cabía en frases. Era paz. El pasado, por fin, ya no mandaba en ella. Esa noche, Iris y Luna hicieron alboroto con las coxinas. Lucas apareció de sorpresa con un prototipo de mini invernadero para las hortalizas de la ventana, y Cayo sacó de la mochila un paquetito diciendo que era una tontería. No lo era. Era un marcapáginas de metal con la inscripción: leer es un derecho que te devolvieron, amar es un derecho que conquistaste. Ella sonrió con los ojos. Más tarde, cuando la casa se aquietó, Livia abrió el portátil. Escribió una carta breve para sí misma, una de esas que uno debería recibir al nacer, pero que a veces solo encuentra cuando vuelve a aprender a vivir. Livia. No fuiste un error del mundo. Fuiste un proyecto interrumpido por la crueldad ajena. Ahora, eres tú quien decide el ritmo. Firmado, tú misma, por fin. Cerró el ordenador, apagó las luces del despacho, pasó por la sala despacio para no despertar a nadie y dejó la ventana abierta para que la madrugada entrara sin pedir permiso. Ya no había escobas como burla. Solo escobas como herramientas, en el armario de limpieza, al lado de trapos y baldes, cada uno en su lugar, como debe ser. Anos depois, doctora Livia Rocha, o nome novo brilou na plaquina do escritorio que ela montou con Valeria, tornouse referencia en casos de trabalo doméstico e violencia psicológica. Manteve parceria como a defensoría, deu palestras en escolas, levou a palabra, con sentimento, para rodas de conversa, ajudou a montar o programa de alfabetizacao para mulleres adultas. Lucas cursou física, deu aulas voluntarias de matemática nas noites de segunda e sempre dicia que aprendeu como madrasta advogada, que a ciencia máis bonita é a que muda a vida real. Iris e Luna brigaban por pincéis e continuaban dormindo de maos dadas.
Cuando perguntaba a Livia cual foi o ponto de virada, ela respiraba e respondía sen dramatizar. Foi no día en que transformaram unha vasoura en arma contra min. E eu transformei a mesma vasoura en bandeira. Quebrei o bolo. E quebrei unha historia que me foi imposta. O auditorio, invariablemente, silenciaba. E cuando, ao final, alguén sempre dicía, voce me inspiracao, ela sorría como quen sabe que inspiracao se me estrutura nao constroi casa. E completaba. E usou o resultado da mina decisao de nao aceitar. E da mao que muita gente me deu. Socina, e o teria conseguido? Tal vez. Mas teria sido moito máis dolorido. Entao, sim, procurem ajuda. A porta que parecía parede, era porta. No camino de volta, Caio LHE daba a mao no semáforo. Ela apertaba de volta. O mundo, aquele mesmo mundo que eu medía foi sala de humilacoes, agora era estrada aberta. E ela dirixía sen medo. Se esta historia tocou voce, inscríbase no canal, deixe o like e compartil con quen precisa ouvir que ninguén nasceu para viver de lloelos. A súa vida ten nome, ten voz, ten direito, e o primeiro paso comeca cando voce chama ese direito pelo nome.